¿Sigues trabajando en esa editorial, Luke?, preguntó mi madre, Bárbara, con ese tono condescendiente que yo conocía tan bien, mientras cortaba el roast beef con precisión quirúrgica. Era domingo por la noche en casa de mis padres en Westchester, y estábamos todos reunidos para conocer a James, el nuevo novio de mi hermana Sara. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que solo se sacaba en ocasiones especiales relacionadas con Sara. Es una editorial pequeña, nada del otro mundo, respondí automáticamente, repitiendo la misma mentira de siempre. James, un abogado corporativo de 34 años con el pelo perfectamente peinado y un Rolex que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, sonrió educadamente. Debe de ser interesante trabajar con libros. ¿Qué tipo de material publicáis? Antes de que pudiera responder, mi madre se rió con desdén. Luke siempre ha tenido esa fantasía con la escritura. Todavía vive en ese apartamento minúsculo en Brooklyn, jugando a ser escritor. Me llamo Luke Martínez, tengo 32 años y mi familia no tiene ni idea de quién soy realmente. Mientras ellos me ven como el hijo fracasado que juega a ser escritor, en realidad soy autor de 3 bestsellers del New York Times. Mi último libro ha sido adaptado a una serie de Netflix que se estrena el mes que viene. Gané el premio Pulitzer a los 29 años, la misma semana en que mi madre me preguntó cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Pero aquí, en esta mesa, yo solo era Luke, el hijo invisible, la nota al pie de página en la brillante historia familiar de mi hermana Sara. Sara, con 35 años, era todo lo que mis padres siempre habían querido. Graduada en la Harvard Business School, vicepresidenta de una empresa de inversiones, propietaria de un apartamento en el Upper East Side que apareció en Architectural Digest. Cada uno de sus logros se celebraba como si fuera una fiesta nacional. James, tienes que oír lo último sobre el ascenso de Sara, me dijo mi padre, Thomas, con los ojos brillantes de orgullo. Ahora gestiona una cartera de $500 millones. ¿Te lo puedes creer? Nuestra hija. Observé cómo James asentía impresionado mientras Sara sonreía modestamente. Era una actuación que conocía bien, la familia perfecta celebrando a la hija perfecta, mientras yo observaba desde un lado, como siempre. Y Luke, dijo Sara, volviéndose finalmente hacia mí con esa sonrisa compasiva que odiaba, todavía vives con esos compañeros de piso. En realidad, ahora vivo solo, la corregí, omitiendo el hecho de que mi apartamento diminuto era en realidad un loft de 2 habitaciones en Park Slope que había comprado en efectivo con los derechos de autor de mi segundo libro. Qué bien por ti, dijo ella, como si estuviera hablando con un niño que finalmente había aprendido a atarse los zapatos. James parecía incómodo con la dinámica y cambió de tema. ¿Tenéis planes para las vacaciones? Sara y yo nos vamos a las Maldivas en diciembre, anunció mi madre. Un viaje solo para niñas antes de la boda. Sara se lo merece después de trabajar tanto. Nadie me preguntó por mis planes. Nadie me preguntaba nunca. La conversación fluyó a mi alrededor como siempre. Discusiones sobre el vestido de novia de Sara, la ceremonia en el club de campo, la luna de miel en la Toscana. Respondía cuando era necesario, sonreía cuando era apropiado y, poco a poco, me convertía en parte del mobiliario. Fue cuando James cogió discretamente su teléfono cuando algo cambió. Él estaba escribiendo algo, frunciendo ligeramente el ceño. Luego sus ojos se agrandaron. Me miró, luego a la pantalla, luego a mí otra vez. Lo siento, dijo, interrumpiendo a mi madre en medio de una historia sobre el florista. Pero Luke, por casualidad eres Luke Martínez, el escritor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. Sara giró la cabeza tan rápido que casi derramó el vino. Mi padre parpadeó varias veces, como si intentara procesar una ecuación imposible. ¿Por qué lo preguntas?, logré decir, con el corazón acelerado. James giró el teléfono para mostrar la pantalla. Porque acabo de buscar tu nombre y... Tío, eres famoso. Tus libros están por todas partes. Ganador del premio Pulitzer, serie de Netflix, eres multimillonario. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación fue el giro más impactante de mi vida. Pero en ese momento, al ver las expresiones de total conmoción en los rostros de mi familia, supe que mi doble vida había terminado. Y por primera vez en décadas, tenía toda su atención. La pregunta era, ¿qué haría con ella? La expresión en el rostro de mi madre no tenía precio. Como si alguien le acabara de decir que la tierra era plana y le hubiera mostrado pruebas irrefutables. Esto tiene que ser un error, balbuceó, prácticamente arrebatándole el teléfono a James.
Algún otro Luke Martínez. Es un nombre común. James negó con la cabeza, desplazándose por la pantalla. No, señora Thompson. Mire aquí, estudió en Columbia, creció en Westchester. Es el mismo. Me miró con una mezcla de admiración e incredulidad. Tío, tu libro Fracture Bonds me hizo llorar en el avión a Chicago. Sara estaba completamente inmóvil, como si su cerebro se hubiera bloqueado. Mi padre se quitó las gafas, limpió los cristales y se las volvió a poner, como si eso pudiera cambiar lo que estaba viendo. Luke, dijo mi madre, alzando la voz, si eso fuera cierto, nos lo habrías contado. Las familias no ocultan cosas así. Me reí. Un sonido seco y amargo que resonó en el comedor. Las familias no ocultan cosas así, repetí. Mamá, lo intenté. Varias veces. Eso es ridículo, replicó ella, pero su voz estaba perdiendo convicción. Cuando mi primer relato se publicó en The New Yorker, llamé a casa, eufórico. Comencé, con la voz ganando fuerza. Tú dijiste, qué bien, cariño, e inmediatamente cambiaste de tema para hablar de la promoción de Sara en la empresa. Sara finalmente encontró su voz. Luke, no recuerdo eso. Claro que no lo recuerdas, respondí. Porque nunca prestasteis atención a nada de lo que hacía. Me volví hacia mi padre. Papá, ¿te acuerdas de cuando gané mi primer premio literario? El Edmund Witte Award. Él frunció el ceño, claramente sin recordar nada. Tenía 26 años. Llamé a casa llorando de alegría. Estabas viendo el partido de los Yankees y me dijiste que me llamarías. Nunca lo hiciste. Luke, comenzó mi padre, pero yo continué. Cuando salió Fracture Bonds y entró en la lista del New York Times, os envié copias autografiadas a todos, con una carta explicando lo que significaba para mí. Miré directamente a mi madre. Usaste mi carta como marcapáginas y nunca leíste el libro. La sala quedó en silencio sepulcral. James estaba claramente incómodo, probablemente preguntándose en qué tipo de familia estaba a punto de entrar. ¿Por qué no insististe?, preguntó Sara, con voz débil. ¿Por qué no dijiste, mira, esto es importante? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Porque era exactamente eso. Había aprendido, a lo largo de los años, que mis logros no eran lo suficientemente importantes como para interrumpir sus vidas perfectas. Porque, dije lentamente, vosotros me enseñasteis que yo no era lo suficientemente importante para eso. Mi madre se puso pálida. Eso no es cierto, Luke. Siempre te hemos apoyado. Me apoyasteis. La palabra salió como una carcajada. Os perdisteis mi graduación en Columbia porque era el mismo día que el partido de tenis de Sara. Os perdisteis mi primera lectura pública en Nueva York porque coincidía con el aniversario de su noviazgo. Os perdisteis la ceremonia de los premios Pulitzer porque... Hice una pausa, dejando que el dolor que había acumulado durante años saliera por fin, porque ni siquiera sabíais que había sido nominado. James miraba a mi familia como si estuviera viendo un accidente de coche a cámara lenta. Espera, dijo él lentamente, ganaste el Pulitzer y ellos no lo sabían. No solo no lo sabían, respondí, sino que cuando intenté contárselo, mi madre me dijo que estaba fantaseando y que debía dejar de inventarme historias para impresionar a la gente. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Sara ahora sostenía el teléfono de James, desplazándose por mi página de Wikipedia. «Oh, Dios mío», murmuró ella. «Luke, eres realmente famoso. Famoso de verdad». «Define famoso», dije, con voz cansada. «Tu serie de Netflix tiene más de 50 millones de visitas», leyó James por encima de su hombro. «Ha salido en la portada de la revista Time. Tus libros se han traducido a 47 idiomas». Mi padre tenía ahora la cabeza entre las manos. «Luke, hijo, yo, no entiendo cómo ha podido pasar esto. ¿Cómo no lo sabíamos?» «No lo sabíais», respondí, «porque hace mucho que dejasteis de preguntarme por mi vida. Todas las conversaciones familiares giraban en torno a Sara. Sus éxitos, sus problemas, sus relaciones. Yo me convertí en parte del mobiliario». «No es justo», protestó mi madre, pero su voz temblaba. «Siempre has sido muy reservado. ¿Cómo íbamos a saberlo si no hablabas?» «Hablaba», respondí con firmeza. «Solo que ustedes no escuchaban». James carraspeó. «Perdona la intromisión, pero... Luke,
Vives en un apartamento minúsculo en Brooklyn. Sonreí por primera vez en toda la noche. En realidad, es un loft de 2 habitaciones en Park Slope que compré al contado. Tiene unas vistas increíbles de Prospect Park. Al contado, repitió mi madre, como si las palabras fueran en otro idioma. Los derechos de autor de los libros son generosos, expliqué. Especialmente cuando tu obra se adapta para streaming. Sara estaba ahora leyendo algo en la pantalla, con los ojos muy abiertos. Luke, aquí dice que donaste $2 millones a programas de alfabetización el año pasado. 2,5 millones, corregí. Pero, ¿quién lleva la cuenta? La realidad de lo que había sucedido a lo largo de los años finalmente se estaba cristalizando. Habían ignorado sistemáticamente no solo mis éxitos, sino toda mi vida. Y ahora, ante la evidencia innegable de quién era realmente, se veían obligados a reevaluar décadas de negligencia. Luke, dijo mi padre, con la voz quebrada, ¿cómo podemos arreglar esto? Era la pregunta que había esperado toda mi vida. Y ahora que por fin había llegado, no estaba seguro de querer arreglarla. Porque, por primera vez en 32 años, tenía toda su atención. La pregunta era, ¿qué haría con ese poder? La respuesta llegaría antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba. ¿Cómo podemos arreglar esto?, repitió, y la pregunta resonó en la habitación como una campana fúnebre. Por un momento, consideré ser magnánimo. Aceptar las disculpas, abrazar a mi familia y seguir adelante como si los últimos 32 años pudieran borrarse con unas pocas palabras. Pero entonces mi madre volvió a abrir la boca. Bueno, Luke, tienes que admitir que parte de esto es culpa tuya, dijo, recuperando un poco de su compostura habitual. Si hubieras sido más directo sobre tus éxitos. ¿Culpa mía? La pregunta salió como un susurro peligroso. James parecía querer esconderse debajo de la mesa. Sara miraba a su madre con creciente horror. Mamá, para, dijo Sara en voz baja. Pero mi madre estaba ahora en modo de autodefensa total. La realidad era demasiado para procesar. Solo digo que la comunicación es bidireccional. Si hubieras querido que lo supiéramos. Si yo quisiera que lo supierais. Me levanté de la silla, con la voz aún controlada, pero con algo peligroso burbujeando por debajo. Mamá, te envié copias autografiadas de mis libros. Te llamé cuando gané premios. Os invité a eventos importantes. Nunca dijiste que fuera tan importante, replicó ella, pero su voz estaba perdiendo fuerza. Pulitzer. La palabra salió disparada de mi boca. Te dije literalmente, he ganado el premio Pulitzer, y tú respondiste, qué bien, cariño, Sara acaba de convertirse en socia junior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luke, intentó intervenir mi padre, tu madre solo está tratando de entender. No, lo interrumpí, con la voz ahora helada. Ella está tratando de justificarse, como siempre ha hecho, como lo hizo cuando me perdí mi graduación, mi primera lectura, mi ceremonia de entrega de premios. Siempre había una justificación para que Sara fuera más importante. James, claramente incómodo, intentó aliviar la tensión. Mirad, quizá podamos todos. James, dije con firmeza, pareces un tipo agradable, pero no tienes ni idea de lo que estás presenciando aquí. Me volví hacia mi familia. ¿Queréis saber toda la verdad? La verdad sobre en quién me he convertido realmente. Sara asintió con vacilación. Mi último libro vendió 3 millones de copias. La serie de Netflix basada en mi obra tiene más audiencia que Friends en su estreno. Tengo reuniones programadas con Apple para discutir una segunda adaptación. Hice una pausa para que calara el impacto. El mes pasado, el presidente me invitó a una cena en la Casa Blanca para escritores estadounidenses contemporáneos. Mi padre se puso pálido. ¿Y saben dónde estaba cuando recibí esa invitación? Estaba sentado en mi minúsculo apartamento, llorando porque acababa de dejarles un mensaje sobre mi nominación al Emmy por mejor guión adaptado y nadie me había devuelto la llamada. Emmy, murmuró Sara. Lo gané la semana pasada, respondí. Está en mi estantería, junto al Pulitzer que nunca han visto, los 3 National Book Awards que nunca celebraron y la Medalla Nacional de las Artes que me entregó personalmente el presidente Obama. El ambiente en la sala había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una cena familiar ahora parecía un tribunal. Luke, dijo mi madre, con voz débil, no lo sabíamos. No lo sabían porque decidieron no saberlo, respondí.
Crearon una narrativa en la que yo era el hijo fracasado, e ignoraron todas las pruebas que la contradecían para mantenerla intacta. James estaba ahora buscando algo en su teléfono, con los ojos cada vez más abiertos con cada nuevo descubrimiento. «Tío», murmuró, «estás en la lista de los 100 estadounidenses más influyentes de la revista Time». «En tercer lugar», le corregí. «¿Por qué no nos obligaste a prestar atención?», preguntó Sara, genuinamente confundida. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Porque ella tocó el núcleo del problema, la herida que nunca había cicatrizado por completo. Porque, dije lentamente, yo no debería haber tenido que obligar a mis padres a que se preocuparan por mí. No debería haber tenido que suplicar el reconocimiento de mi propia familia. Me senté de nuevo, repentinamente exhausto. ¿Quieren saber por qué dejé de intentarlo? Fue después del Pulitzer. Estaba tan feliz, tan orgulloso. Llamé a casa 3 veces ese día. Mamá, estabas ocupada con algo de Sara. Papá, estabas jugando al golf. Sara, estabas en una reunión. Hice una pausa, reviviendo el dolor de aquel día. Entonces conduje 4 horas hasta aquí, aparecí en la puerta con mi premio en las manos, como un niño de 5 años mostrando un dibujo. ¿Y saben qué pasó? Nadie respondió. Estaban viendo una película en Netflix. Mamá dijo, «Qué bien, cariño», sin siquiera mirar, y me preguntó si podía hacer palomitas porque ella no quería perderse la escena. El dolor en mi voz era palpable ahora. Tenía el Pulitzer, el premio Pulitzer, en el salón de esta casa, y ustedes me pidieron que hiciera palomitas. Mi madre empezó a llorar en silencio. Fue en ese momento cuando comprendí que nunca me verían. No importaba lo exitoso que llegara a ser, lo famoso que me hiciera, cuántos premios ganara. Siempre sería Luke, el hijo que no pudo ser como Sara. Eso no es cierto, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. No. Cogí mi teléfono. Mamá, ¿cuántas veces has publicado los logros de Sara en Facebook en los últimos 5 años? Ella no respondió. Sé la respuesta. 247 publicaciones. Las he contado. Deslicé la pantalla. ¿Quieres saber cuántas veces has mencionado mi nombre? 0. El teléfono de James vibró. Miró la pantalla y sus ojos se abrieron aún más. Luke, dijo vacilante, acabo de recibir una alerta de Google. Al parecer, vas a estar en el programa de Jimmy Fallon la semana que viene. Para promocionar mi nueva serie documental, confirmé. Serie documental, repitió Sara. Sobre familias disfuncionales en Estados Unidos, respondí con una sonrisa amarga en los labios. Irónicamente apropiado, ¿no creéis? Fue en ese momento cuando algo cambió en mí. Al ver sus expresiones, confusión, conmoción, culpa tardía, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía aceptar sus disculpas e intentar reconstruir nuestra relación. Podía seguir adelante y fingir que los últimos 32 años no habían existido. O podía finalmente mostrarles, de una manera que nunca olvidarían, exactamente en quien me había convertido a pesar de su negligencia. La decisión se cristalizó en mi mente con absoluta claridad. ¿De verdad queréis conocerme?, pregunté, con un tono de voz que James describiría más tarde como silenciosamente aterrador. Sí, respondió mi padre inmediatamente. Entonces descubriréis exactamente quién es Luke Martínez. Y en ese momento, mirando sus rostros expectantes, supe exactamente cómo iba a suceder. La verdadera revelación no había hecho más que empezar. Entonces descubrirán exactamente quién es Luke Martínez. Las palabras salieron de mi boca con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Durante años había soñado con ese momento, cuando por fin tendría toda la atención de mi familia. Ahora que había llegado, sentía una claridad cristalina sobre lo que debía hacer. Luke, dijo mi padre vacilante, ¿qué quieres decir con eso? Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa que había desarrollado a lo largo de los años tratando con editores difíciles y críticos hostiles. Controlada, segura, ligeramente peligrosa. Bueno, comencé, sacando mi teléfono, ya que nunca se han interesado en conocer mi vida, ¿qué tal un recorrido guiado? Abrí mi Instagram, no el personal, sino mi cuenta profesional verificada con 2,8 millones de seguidores. James, dije, pasándole el teléfono, ¿qué tal si se lo enseñas a mi familia? James cogió el teléfono y sus ojos se abrieron de par en par. Joder, murmuró, desplazándose por la pantalla. Luke,
Tienes más seguidores que la mayoría de los famosos. Modera tu lenguaje, James, dijo mi madre automáticamente, pero su voz sonaba débil. Lo siento, señora Thompson, pero... miren esto. Él giró el teléfono para mostrar una foto mía con Stephen King en los National Book Awards. Luke está cenando con Stephen King. Stephen King. Mi madre parpadeó varias veces, como si intentara procesar un idioma extranjero. Sigue desplazándote, le indiqué a James, observando las reacciones de mi familia. Aquí está con... espera, es Oprah, dijo James, incrédulo. ¿Y aquí? ¿Estás en la Casa Blanca? ¿Con el presidente? Es presidente, le corregí. Esta es de cuando recibí la Medalla Nacional de las Artes. Sara se había quedado completamente en silencio, con el rostro pálido. Mi padre se inclinaba para ver mejor el teléfono, con los ojos muy abiertos detrás de las gafas. Y aquí, continuó James, alzando la voz, estás en un yate con... es Leonardo DiCaprio. Un evento benéfico en Cannes, expliqué con naturalidad. Leo está adaptando uno de mis relatos para el cine. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luke, murmuró finalmente mi madre, ¿por qué nunca nos has hablado de toda esa gente famosa que conoces? Me reí, un sonido seco, sin humor. Lo intenté, mamá. ¿Recuerdas cuando mencioné que iba a cenar con alguien importante en Nueva York? Me preguntaste si era por trabajo y cambiaste de tema cuando te dije que sí. Pero nunca dijiste que era Stephen King, protestó ella. ¿Por qué nunca me preguntasteis detalles sobre nada relacionado con mi vida? Respondí. Simplemente asumisteis que no era importante. James estaba ahora en mi perfil de LinkedIn. Tío, dijo él, con voz llena de admiración genuina, estás en la junta directiva de 3 organizaciones sin ánimo de lucro, eres profesor visitante en Columbia y Yale, y, espera, tienes un doctorado en literatura americana por Harvard. Un postdoctorado, le corregí. Lo terminé el año pasado. Mi padre se quitó las gafas y las limpió nerviosamente. Luke, hijo, no lo entiendo. ¿Por qué nos has ocultado todo esto? La pregunta que había esperado toda mi vida. Y ahora, por fin, tenía la plataforma para responderla completamente. Porque, dije, con la voz cada vez más firme, vosotros me enseñasteis que mis éxitos no importaban. Cada vez que intentaba compartir algo importante, me hacíais sentir como si estuviera interrumpiendo cosas más importantes, invariablemente relacionadas con Sara. Sara finalmente encontró su voz. Luke, eso no es justo. No lo sabíamos. No lo sabíais porque decidisteis no saberlo, la interrumpí. Y ahora os voy a mostrar exactamente lo que os habéis perdido. Cogí mi teléfono y empecé a hacer llamadas. Hola, Marcus, le dije a mi publicista. Soy yo. Necesito que envíes algunas cosas a una dirección. Sí, ahora mismo. Colgué y marqué otro número. ¿Elena? Soy Luke. ¿Recuerdas ese perfil que Vanity Fair quería hacer sobre mi familia? Sí, ese mismo. He cambiado de opinión. Las expresiones en los rostros de mi familia eran indescriptibles. Y una última llamada, dije, marcando de nuevo. Jimmy, soy yo. Sobre la entrevista de la semana que viene, ¿sería posible traer algunos invitados especiales? Mi familia querría verme por primera vez. Cuando colgué, se hizo el silencio total. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó mi madre, con un hilo de voz. He organizado una pequeña demostración, respondí con calma. ¿Queríais conocer al verdadero Luke Martínez? Perfecto. En las próximas 48 horas, descubriréis exactamente en quién me he convertido a pesar de vuestra negligencia. James me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Luke, tío, quizá deberíamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, dije con firmeza. Durante 3 décadas, he aceptado ser invisible en esta familia. Ahora vais a descubrir lo que significa tener a Luke Martínez como hijo y hermano. Mi teléfono empezó a sonar. Era Marcus, mi publicista. Luke, dijo él cuando contesté, acabo de recibir llamadas de CNN, del Today Show y de Entertainment Tonight. Todos quieren una declaración sobre tu revelación familiar. Esto se está convirtiendo en noticia nacional. Miré a mi familia, sus rostros eran una mezcla de conmoción y pánico creciente. Perfecto, respondí, sin apartar la mirada de ellos. Programa todo. Colgué y sonreí a mi familia. Bueno, dije con calma,
Parece que nuestra pequeña reunión familiar está a punto de volverse mucho más interesante. Si estás siguiendo esta increíble transformación y quieres ver cómo puede cambiar toda una familia cuando finalmente vea a quienes siempre ha ignorado, no olvides suscribirte al canal, porque lo que está a punto de suceder redefinirá por completo el concepto de justicia familiar. Mi madre ahora temblaba visiblemente. Luke, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? No, respondí con voz firme. Han tenido 32 años para tener esas conversaciones en privado. Ahora lo haremos públicamente. Y mientras mi teléfono seguía sonando con llamadas de periodistas, productores y agentes, miré los rostros aterrorizados de mi familia y sentí, por primera vez en décadas, que por fin tenía el control. La verdadera venganza no había hecho más que empezar. 3 horas después, mi teléfono había sonado 47 veces. 47 llamadas de periodistas, productores, agentes literarios e incluso de un ejecutivo de Apple que quería discutir los derechos de mi próxima obra. Mientras tanto, mi familia estaba sentada en la sala de estar como acusados esperando el veredicto, observando cada notificación de mi teléfono con creciente horror. Luke, dijo mi padre por 10ª vez, por favor, podemos hablar de esto antes de que se salga de control. Se salió de control hace mucho tiempo, papá, respondí con calma, desplazándome por los correos electrónicos que no dejaban de llegar. Simplemente no estaban prestando atención. Fue entonces cuando sonó el timbre. James, que estaba visiblemente incómodo desde que comenzó toda esta situación, se levantó para atender. Oímos voces bajas en la entrada, luego sus pasos apresurados de regreso. Luke, dijo él, con voz tensa, hay un tipo de CNN en la puerta. Y una camioneta de Entertainment Tonight acaba de detenerse frente a la casa. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre se puso blanca como el papel. Oh, Dios mío, los vecinos lo verán. Eso era precisamente lo que queríamos, respondí, levantándome. Lleváis décadas preocupándoos por la opinión de los vecinos. Ahora por fin tendrán algo interesante de lo que hablar sobre la familia Thompson. Sara ahora caminaba de un lado a otro. Luke, esto arruinará mi reputación profesional. Mis clientes, mis colegas, todos sabrán que traté a mi hermano famoso como basura durante años. Ahora estás empezando a entender, dije, con voz peligrosamente tranquila. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Luke, el Today Show te quiere en televisión mañana a las 7 de la mañana. La historia está explotando en las redes sociales. Almohadilla familia ignora escritor famoso es tendencia. Les mostré la pantalla a mi familia. ¿Tendencia?, murmuró mi madre. ¿Qué significa eso? Significa, expliqué pacientemente, que millones de personas están hablando de cómo habéis ignorado a un hijo famoso durante décadas. Significa que nuestra pequeña dinámica familiar ahora es entretenimiento nacional. Fue en ese momento cuando mi padre hizo algo que nunca había hecho en su vida, perdió por completo los estribos. ¡Basta!, gritó, levantándose abruptamente. Luke, detén esto ahora mismo. Estás destruyendo a nuestra familia por un capricho. El silencio que siguió fue gélido. ¿Capricho?, repetí, con voz baja y peligrosa. Papá, ¿crees que esto es un capricho? Cogí mi teléfono y empecé a marcar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sara, con pánico en su voz. Llamando para aceptar la entrevista con la CNN, respondí. Ya que ustedes creen que esto es un berrinche, ¿qué tal si le cuento a Anderson Cooper exactamente cómo fue crecer siendo invisible en mi propia familia? No, gritó mi madre, levantándose tan rápido que derramó el vino. Luke, por favor. ¿Por favor qué, mamá?, pregunté, con el dedo sobre el botón de llamar. Por favor, ¿perdonaros por los últimos 32 años? Por favor, ¿fingir que nunca pasó? Por favor, seguir siendo el hijo invisible para que os sintáis mejor. James estaba ahora en la ventana, observando cómo llegaban más furgonetas. Chicos, dijo el vacilante, creo que hay como 5 coches de la prensa ahí fuera ahora mismo. Mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente. Hola, Jimmy, contesté a propósito con el altavoz. ¿Cómo estás? Luke. Tío, ¿qué está pasando? Mi productor está volviéndose loco. La historia de tu familia está en todas partes. Queremos adelantar tu entrevista mañana por la noche si es posible. Miré a mi familia. Todos me miraban con horror absoluto. Claro, Ginny. Será un placer contar toda la historia.
Genial. ¿Y Luke? ¿Tu publicista mencionó que puedes traer a tu familia? Sería televisión de primera, tío. El público está deseando conocerlos. Fue en ese momento cuando algo cambió en la expresión de mi madre, como si finalmente comprendiera la verdadera dimensión de lo que estaba pasando. Jimmy, dijo, mirando las caras de mi familia, ¿sabes qué? He cambiado de opinión. Creo que iré solo. ¿Estás seguro? La audiencia sería. Estoy seguro. Hasta mañana. Colgué y observé a mi familia procesar lo que acababa de pasar. ¿Lo entendéis? Pregunté con calma. Podría arrastraros a la televisión nacional y humillaros delante de millones de personas. Podría contárselo a Jimmy Fallon, a Anderson Cooper, a cualquiera con una cámara, exactamente igual que vosotros me habéis tratado a mí. Hice una pausa para que asimilaran lo dicho. Pero no voy a hacerlo. Sara me miró confundida. ¿Por qué? Porque, dije, sentándome de nuevo, la diferencia entre nosotros es que yo no necesito humillaros para sentirme importante. Vosotros me habéis enseñado, a través de años de negligencia, que el verdadero poder proviene de tener tanto éxito que vuestras opiniones se vuelven irrelevantes. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Era de Netflix. Luke, leí en voz alta, hemos visto las noticias. Nos encantaría hablar sobre una serie documental sobre tu trayectoria. Presupuesto, 8 cifras. Miré a mi familia, cuyas expresiones eran una mezcla de conmoción y algo que podría ser, ¿respeto? 8 cifras, repitió mi padre en un susurro. No es cuestión de dinero, papá, respondí. La cuestión es que han tenido 32 años para conocerme, para estar orgullosos de mí, para ser parte de mi viaje. En lugar de eso, han elegido ignorarme hasta que ha sido demasiado tarde. Me levanté y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre, con voz débil. Vuelvo a mi vida, respondí. La que construí sin ustedes. Me detuve en la puerta y me volví por última vez. ¿Y los periodistas que están ahí fuera? Pueden decirles que Luke Martínez no tiene comentarios sobre su familia. Porque, por primera vez en décadas, realmente no son lo suficientemente importantes como para merecer mi atención. Y mientras salía de la casa donde crecí sintiéndome invisible, por primera vez en mi vida, tenía el control total de la historia. La verdadera venganza no era destruirlos públicamente. Era ser finalmente demasiado importante como para importarme su opinión. 3 semanas después, estaba sentado en la oficina de mi editora en Manhattan, firmando el contrato más importante de mi carrera, una serie de 5 libros con un anticipo de $15 millones. Luke, dijo Patricia, mi editora desde hacía 8 años, nunca había visto tanto revuelo en torno a un autor. Sea lo que haya pasado con tu familia, te ha convertido en el escritor más solicitado de Estados Unidos. Sonreí, pensando en la ironía. Décadas de negligencia familiar me habían vuelto invisible en casa, pero visible para todo el mundo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara. Luke, vi tu entrevista en el Today Show. Estuviste increíble. ¿Podemos hablar? Había otros mensajes de ella, de mi madre, de mi padre. Docenas de ellos a lo largo de las últimas semanas. Todos pidiendo perdón, tratando de explicarse, suplicando una oportunidad para arreglar las cosas. Al principio, los ignoré por completo. Dejé que sintieran el mismo vacío que yo había sentido durante 32 años. Pero algo cambió después de la entrevista con Jimmy Fallon. Durante el programa, Jimmy había hecho una pregunta sencilla. Luke, ¿qué le dirías a las familias que pueden estar ignorando el talento que tienen delante de sus narices? Mi respuesta fue espontánea, desde el corazón, que nunca es demasiado tarde para ver realmente a las personas que amamos. A veces necesitamos una crisis para abrir los ojos. Las palabras salieron de mí como si fuera otra persona quien las dijera. Y en ese momento, bajo las luces del estudio, ante millones de espectadores, comprendí algo fundamental. Mi venganza no era guardar rencor para siempre. Era tener por fin el poder de elegir cómo continuaría nuestra relación. Llamé a Sara esa tarde. Luke, su voz estaba cargada de emoción cuando contestó. Dios mío, gracias por llamar. ¿Cómo están lidiando con todo esto?, le pregunté sin rodeos. Ella suspiró profundamente. Honestamente, estamos destrozados. Mamá no ha salido de su habitación en días. Papá canceló todos sus compromisos sociales porque no puede mirar a los vecinos a la cara. Y yo, hizo una pausa.
Tuve que ver a un terapeuta porque no podía entender cómo fui tan ciega. Y James. James quiere posponer la boda, dijo con la voz entrecortada. Él dice que necesita tiempo para procesar el tipo de familia en la que se está metiendo. Una parte de mí sintió una oscura satisfacción al oírlo. Por fin estaban experimentando las consecuencias de décadas de negligencia emocional. Pero otra parte, la parte que había crecido durante todas esas semanas de terapia intensiva que hice después de la explosión, solo sentía tristeza. Sara, dije con calma, ¿queréis una oportunidad real de arreglar esto? Sí, respondió ella inmediatamente. Más que nada. Entonces voy a establecer algunas condiciones. Durante los 2 meses siguientes, nuestra familia comenzó una terapia familiar intensiva. La doctora Rebecca Chen, una de las mejores terapeutas de Nueva York, nos guió a través de las décadas de disfunción que habíamos normalizado. Fue brutal. Sesiones de 3 horas en las que mi madre finalmente tuvo que enfrentarse a su evidente favoritismo. En las que mi padre admitió que había elegido la paz en casa en lugar de defender a su hijo. Donde mi padre admitió que había elegido la paz en casa en lugar de defender a su hijo. Donde Sara reconoció que se había acostumbrado tanto a ser el centro de atención que ni siquiera se dio cuenta cuando su hermano desapareció por completo. Luke, dijo mi madre durante una sesión particularmente difícil, no sé cómo pedirte perdón por algo tan sistemático. No fueron errores aislados. Fue una elección constante de no verte. Era la primera vez que ella asumía toda la responsabilidad, sin excusas ni justificaciones. Mamá, respondí, el perdón no es algo que se pueda pedir. Es algo que yo elijo dar cuando estoy listo. Y poco a poco, sesión tras sesión, empecé a estar listo. No porque ellos se lo merecieran, sino porque cargar con todo ese dolor me impedía disfrutar plenamente de mi éxito. El verdadero punto de inflexión llegó cuando mi padre trajo algo a una sesión. Luke, dijo él, sacando una vieja caja de zapatos de su bolso, encontré esto en el ático la semana pasada. Dentro estaban todas las cosas que les había enviado a lo largo de los años. Mis libros autografiados, nunca abiertos. Cartas explicando mis éxitos, nunca leídas. Invitaciones a eventos importantes, nunca consideradas. Lo he leído todo, dijo con voz entrecortada. Cada palabra, cada invitación perdida, cada logro que ignoramos. Me miró con lágrimas en los ojos. Hijo, te has convertido exactamente en el hombre que siempre supe que serías. Y nos hemos perdido cada momento de ello. En ese momento, algo dentro de mí finalmente se curó. El camino hacia la reconciliación no fue lineal. Hubo recaídas, momentos en los que reaparecieron viejos patrones. Mi madre todavía hacía comentarios ocasionales que revelaban sus prejuicios arraigados sobre las carreras artísticas. Sara a veces todavía dominaba las conversaciones familiares por pura costumbre. Pero ahora había una diferencia fundamental, eran conscientes de esos momentos. Y lo que es más importante, se corregían a sí mismos. Durante una sesión particularmente reveladora, mi madre admitió algo que me impactó. Luke, creo que tenía miedo de tu talento. Siempre has sido tan brillante, tan creativo, tan diferente a nosotros. No sabía cómo relacionarme con eso. Era más fácil fingir que no lo veía. Esa confesión abrió la puerta a conversaciones más profundas sobre las inseguridades familiares, los miedos a no estar a la altura y cómo la dinámica tóxica se había perpetuado a lo largo de generaciones. Descubrí que mi abuelo paterno había tratado a mi padre de la misma manera, ignorando sus logros académicos en favor de su hermano mayor, que siguió los pasos de la empresa familiar. La herida se había transmitido, inconscientemente, a la siguiente generación. 6 meses después, estaba en primera fila en la boda de Sara y James. Habían decidido reconstruir su relación basándose en la honestidad total, incluida la honestidad sobre nuestra disfuncional familia. Durante su discurso, Sara dijo algo que nunca olvidaré. Siempre pensé que tenía suerte por tener los padres que tenía, por el éxito que había logrado. Pero me di cuenta de que la verdadera suerte es tener un hermano como Luke, alguien que se ha convertido en alguien extraordinario no gracias a nuestra familia, sino a pesar de ella. Y que aún así decidió darnos una segunda oportunidad. James, en su discurso, añadió algo que me sorprendió. Luke me enseñó que el verdadero carácter no se mide por cómo tratamos a quienes pueden ayudarnos, sino por cómo tratamos a quienes amamos cuando nadie nos ve. Mi madre ahora tiene una estantería entera dedicada a mis libros en el salón. Ella los ha leído todos, 2 veces, y a menudo cita pasajes en conversaciones sociales.
Mi padre ve todas mis entrevistas en televisión y las graba para enseñárselas a sus amigos del club de golf. Más significativo aún, ellos comenzaron a ver a otras personas a su alrededor de manera diferente. Mi madre se ofreció como voluntaria para dar clases de lectura en la biblioteca local, trabajando específicamente con niños cuyos talentos eran ignorados en casa. Mi padre comenzó a preguntarles a los nietos de sus amigos sobre sus sueños y aspiraciones, reconociendo talentos que antes habría ignorado. La transformación no se limitó a nuestra familia. La historia de nuestra reconciliación, compartida discretamente en círculos sociales, inspiró a otras familias a reexaminar sus propias dinámicas. Recibí cartas de padres que reconocieron patrones similares con sus propios hijos, no favoritos. Una madre de Seattle me escribió: «Tu historia me ha hecho darme cuenta de que ignoraba por completo el talento musical de mi hija menor porque estaba muy centrada en los logros deportivos de la mayor. Ahora estamos haciendo terapia familiar y ella ha vuelto a tocar el piano. Por fin me ven. Me ven de verdad. Pero la mayor transformación ha sido en mí mismo». Durante nuestra última sesión de terapia familiar, el Dr. Chen hizo un comentario que me marcó profundamente. «Luke, has pasado años construyendo muros para protegerte de la negligencia. Ahora tienes que aprender a bajar esas defensas para permitir una conexión genuina». Tenía razón. Incluso después del reconocimiento de mi familia, seguía manteniendo una distancia emocional protectora. Aprendí a ser autosuficiente hasta el extremo, hasta el punto de resistirme al amor incluso cuando se me ofrecía sinceramente. Aprendí que el verdadero poder no proviene de humillar a quienes nos han hecho daño, sino de elegir cómo reaccionar cuando finalmente tenemos la oportunidad. Aprendí que guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Y aprendí que a veces las personas que más nos hieren son las que más necesitan nuestro perdón, no porque lo merezcan, sino porque nosotros merecemos la paz que conlleva el perdón. La semana pasada recibí una llamada de Netflix ofreciéndome $50 millones por los derechos de toda mi obra durante los próximos 5 años. La primera llamada que hice fue a mi familia. «Felicidades, hijo», me dijo mi padre, con voz llena de orgullo genuino. «No podríamos estar más orgullosos de ti». Y, por primera vez en 32 años, le creí. Hoy, cuando reflexiono sobre todo este viaje, me doy cuenta de que mi familia no me convirtió en el hombre que soy a pesar de su negligencia, sino que me convirtió en el hombre que soy gracias a ella. Me enseñaron a ser autosuficiente, resiliente y a nunca depender de la validación de los demás para conocer mi propio valor. El dolor me enseñó la empatía. El rechazo me enseñó a valorar la aceptación genuina cuando finalmente llegó. El aislamiento me enseñó a construir conexiones significativas con personas que realmente me veían. Y quizás lo más importante, me enseñaron que la verdadera venganza no es destruir a quienes nos han hecho daño, sino construir algo tan extraordinario que su opinión se vuelve irrelevante. Al final, descubrí que la mejor respuesta a la negligencia no es más negligencia, sino demostrar que somos capaces de amar mejor, elegir mejor y ser mejores. El mes pasado, lancé una fundación para jóvenes escritores de familias disfuncionales. Ofrecemos becas, tutoría y, lo más importante, validación para talentos que pueden estar siendo ignorados en casa. Ya tenemos 200 jóvenes inscritos en el programa. Sara se ha convertido en una de las principales donantes de la fundación. Mi madre participa activamente en los eventos de recaudación de fondos. Mi padre utiliza sus contactos en el mundo de la contabilidad para garantizar que cada céntimo se utilice correctamente. Nuestra familia rota se ha convertido en una fuerza para curar otras familias rotas. Si has llegado hasta aquí en este increíble viaje de transformación familiar y has descubierto que el verdadero poder proviene del perdón consciente y no de la venganza destructiva, no olvides suscribirte al canal para ver más historias reales de superación que demuestran que nuestra mayor fortaleza no proviene de convertirnos en aquellos que nos hicieron daño, sino de elegir ser quienes ellos nunca pudieron ser. Porque, al fin y al cabo, la mejor venganza es vivir bien, amar bien y elegir la compasión cuando finalmente tenemos el poder de elegir. Y esa puede haber sido la mejor lección de todas.